Ya de todos es sabido que siempre buscamos la característica del mes en curso. Este día tenemos un doble sábado, sábado por estatuto y sábado por mandamiento. Recuerden ustedes que Ezequiel 46:1 dice: la puerta del atrio que mira al oriente estará cerrada los 6 días de la semana y se abrirá el día sábado. Se abrirá también el día de la luna. Que la paz de Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea con todos. Damos la bienvenida a nuestro hermano Balta y a nuestro hermano Freddy que nos visitan desde Lobut de Colón. Les decimos que la casa del Señor es casa de oración de todos los pueblos. Sean bienvenidos y siéntanse como en su casa. Como les decía, estamos en el primer día del segundo mes del año de la buena voluntad de Dios. Estamos en el mes, entrando al mes de Sib. ¿Por qué es importante saber el tiempo del año de la buena voluntad de Dios? Para que nos vayamos acostumbrando a Dios en su tiempo, para que no nos vaya a agarrar como ladrón en la noche, para que no estemos inmersos en la conspiración satánica de mudar los tiempos y la ley, para que la gente no sepa cuándo va a venir el Señor Jesús. Por esa razón es importante que estemos en el corriente del tiempo del año de la buena voluntad de Dios. Este mes tiene varias características. Recuerdan ustedes que el diluvio comenzó el segundo mes. Dijéramos que el diluvio como que era una limpieza de aquel mundo primario, que estaba contaminado, que grosso modo nosotros entendemos lo que hubo en aquel tiempo prediluviano, porque en una forma como cápsula se escribe todo. Pero miren, cuando yo veo la historia humana y dicen la época del bronce, la época de hierro, lo hacen del diluvio para acá. Pero si leen del diluvio para allá, se van a encontrar que todas las armas de hierro ya existían los grupos musicales, fíjense. Porque, por cierto, los descendientes de Caín, ¿verdad?, tenían la música. Y por eso cuando Isaías 13 al 14 dice que era el que tenía el tamboril. Hasta el diablo andaba con un pandero, imagínense. Vean ustedes pues cómo a veces nosotros pasamos por alto detalles que estaban antes del diluvio, ¿verdad? Situaciones que se dieron, y por eso es importante entrar en el corriente del año de la buena voluntad de Dios. Gracias a Dios que estamos todavía sobre la tierra de los vivientes y podemos enmendar los errores que hemos cometido hasta este momento. Y gracias al Señor que la sangre de Él, de su Hijo amado, no ha permitido que el heridor tocase a ninguno de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Y este día pues nos alegramos, como dice David, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, mayormente, doble, ¿verdad? Doble porque dice, toca la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de vuestra solemnidad. Imagínense, el rey David nos habla de eso. ¿Por qué no nos vamos a alegrar, pues, hermano? A veces hasta pena me da, fíjense, que mejor Pedro Infante se acordaba del rey David, porque decía, estas son las mañanitas que cantaba aquí, y la gente no le gusta el Salmo 81 porque habla de la luna, ¿verdad? Miren qué vergüenza, da vergüenza, porque la luna es la que nos lleva marcando el tiempo de Dios, aún hasta el nacimiento de nosotros, que está sujeto a los movimientos de la luna. Y fíjense que en las redes sociales este día yo me alegro porque he estado viendo que está la gente publicando cosas de la luna, ¿verdad? Con la diferencia que ellos lo hacen meramente en el ámbito agrícola, ¿verdad? No reconocen que la luna influye en nosotros hasta en nuestra conducta. ¿Se recuerdan ustedes en qué temporada Saúl quería matar a David? ¿Se recuerdan ustedes? En luna nueva, fíjese, porque le dice, si tu papá pregunta, ¿a dónde ando? Porque acostumbra sentarme en la mesa de él y todos los días. Y como va a haber la silla vacía, si él preguntara, decirle,
que se fue con su familia a hacer un culto de acción de gracia por cumpleaños, ¿verdad? 25 de Primera de Samuel, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que interesa en ese momento? Para que vean que la luna no solo influye en el ámbito agrícola, a los pescadores, ¿cómo pescan? Pues los movimientos de la luna, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque me siento contento porque las redes están sacando esa información, pero solo lo hacen en el ámbito agrícola. No ven por qué Dios nos somete a nosotros a este tiempo, ¿verdad? Lunisolar, porque vuelvo y recalco, todos los que estamos acá y los que nos puedan ver el día de mañana en las redes, se van a dar cuenta que las bisabuelas o las abuelas le decían a sus hijas, en tal movimiento de luna, que básica, ¿verdad? Para que vean ustedes que hasta nuestro nacimiento está sujeto a los movimientos de la luna. Y aún más, el viejito en las hermanas, ¿verdad? O sea, la menstruación también está sujeta a la luna. Fíjense que los católicos, el grupo de poder de los católicos, hicieron una investigación de cómo evitar usar anticonceptivos, ya sea como pastillas, como inyecciones o como le ponen un chip aquí a las mujeres, ¿verdad? Para evitar eso, la Iglesia Romana hizo una investigación y descubrió que el ciclo de la mujer tiene días genéticos y días agenésicos, es decir, días fértiles y días no fértiles, pero ese calendario de la mujer está sujeto al calendario lunisolar, no al calendario gregoriano. Por eso ellos le llaman el método de ritmo, ellos, pero no les cuadra o no les cala porque lo hacen como el calendario gregoriano. Por eso le dice una, mira, ahí está tu método de ritmo, un niño. Pero ¿por qué lo hicieron bajo el calendario gregoriano? Todas nuestras hermanas tienen que irse acercando, ¿verdad?, a estudiar su ciclo biológico, pero con el tiempo lunar. Porque solo así, de esa manera, les va a pegar para no andar usando anticonceptivos y para no cometer la atrocidad que muchas de nuestras hermanas cometieron en el pasado de, como dicen vulgarmente, taparse, de esterilizarse. Y como también los hombres queremos andar libres, así en el camino ancho, también los hombres se escapan con la vasectomía. Fíjense bien, pero si una pareja se somete al tiempo de Dios, hermano, mire, van a nacer los hijos que ellos quieran, pero respetando las leyes del cielo, las leyes del universo, las leyes de Dios. Así que en el segundo mes, como les digo, hay diferentes fenómenos que se dieron. El diluvio, pero también hay uno más importante. Lo dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Considerémoslo. Primera de Reyes 6, 1. Cuando digo la conducta humana, me estoy refiriendo a que, fíjense que las diferentes fases de la luna hacen que los humanos nos volvamos afectivos, agresivos, ¿verdad? O perdamos el sentido de la razón. Por eso es importante que todos logremos entender el misterio del tiempo y por qué es importante el año de la buena voluntad de Dios. Resta de la siguiente manera. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de, ¿qué dice? ¿Qué orden lleva el mes de Sib en el año de la buena voluntad? Es el mes segundo del año de la buena voluntad de Dios. Bueno, aclararle también a nuestros hermanos cercanos y lejanos, a nuestros hermanos que nos honran con su visita en este pequeño santuario, recordarles también de que antiguamente el calendario romano era lunisolar y comenzaba en el mes de marzo. De ahí que cuando la iglesia israelita conmemoraba Luna Nueva o Rosh Chodesh, los romanos celebraban calendas en el mes de marzo. Abril 2, mayo 3, junio 4, julio 5, agosto 6 y septiembre séptimo. Oiga, hermano, septiembre era séptimo, octubre era, Freddy, octavo, noviembre era noveno, diciembre era décimo,
aún guardan ese nombre ahí en el calendario gregoriano. Y esto es para que no perdamos de vista que el Señor quiere que Freddy y Balta no se pierdan en el tiempo gregoriano. Porque septiembre no quiere decir 9, quiere decir 7. Octubre quiere decir 8. Noviembre quiere decir 9 y diciembre quiere decir 10. Dios no permitió que la bestia cambiara el significado de esos nombres. Aunque Calígula y Nerón, emperadores sanguinarios, ¿verdad?, querían y luchaban porque septiembre llevara el nombre de ellos. Pero ¿quién no lo permitió? Dios, porque era el número sagrado, 7. Septiembre significa 7. Por eso no lo permitió que Calígula y Nerón, grandes depravados, tuvieran, porque peleaban, porque ¿cómo que Julio César tenga un nombre en el calendario? Decían, ¿cómo que Augusto César tenga nombre en el calendario? También yo, dijo Nerón, también yo, dijo Calígula, pero Dios no lo permitió. Y esto para que nosotros nos sintamos con la satisfacción que cuando Jesús nació, el calendario que estaba vigente en Roma, en Italia, en Jerusalén, que eran los romanos los que dominaban, era el calendario lunisolar, igual que nosotros tenemos hasta este momento. Fíjense bien. Y por eso la bestia ha logrado confundir a las naciones y todos creen que Jesús nació el 10º mes, que es diciembre. Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en el 7º mes, que es septiembre, ¿verdad? Que les quede claro. Ahora bien, aquí nos dice que en el 4º año del gobierno de Salomón, en el mes de Sib, que es el mes segundo, pues si lo pasamos por alto, ¿sí?, el Espíritu Santo nos está mandando un luzazo. Sib es el segundo mes. ¿De qué año? ¿Del gregoriano? No, del año de la buena voluntad de Dios. Dice, el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová. Oiga, haría él actividades, ¿verdad?, para pedir ayuda. No, Dios tocó a Irán, el rey de Sidón, ¿verdad?, para que llevase materiales. Y mire lo que dice el versículo 7, siempre del capítulo 6. Versículo 7, oiga lo que está diciendo, y esto es importante que nosotros sepamos manejar este versículo. Cuando se edificó la casa, ¿la fabricaron de qué dice, hermano? ¿De qué dice que la fabricaron? De piedra. Que traían ya, oiga, ya iban preparadas. De tal manera que cuando edificaban, ni martillo, ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Fíjense que esto es importante que nosotros nos tengamos a pensar qué significa esto. Porque había un ruido tan sepulcral que se oía el sonido de una mosca, fíjense, cuando estaban haciendo el templo. ¿Qué significará esto? Significa que el hermano Balta ya había preparado con anticipación a Freddy para traerlo al templo, ¿no? Y ya no vino a decir aquí, acepte a Cristo, acepte a Cristo. No hacía bulla, ¿no? Porque ya el hermano Freddy había aceptado la invitación. También significa que la iglesia de Dios israelita hoy, en este tiempo, está preparándose como piedras vivas para que seamos incrustados en el templo que el Señor Jesús va a levantar. Ahorita se está preparando cada uno de nosotros para que de esta manera no cometamos el error de decir que lo que no podemos practicar luna nueva hoy, no podemos practicar noche de guardar hoy, no podemos celebrar la fiesta de ácimos hoy, no podemos celebrar fiesta de las trompetas hoy, no podemos celebrar fiesta de la cabaña, expiación hoy, no podemos celebrar fiesta de las cabañas hoy, porque allá en el reino no dice eso, que dice desde ya tiene que estar, mire, preparado. Desde ya la palabra de Dios, que es martillo, de acuerdo a Jeremías 29:23, ¿verdad? La palabra de Dios es fuego y es un martillo. ¿Para qué? Para que nosotros llegamos como piedras rústicas, hermano. Y como piedra rústica, el adversario, Lucifer, agarra la piedra rústica y le dice a los pastorones:
haz que esta piedra se convierta en tu pan de cada día. Y los pastorrones, ¿de dónde sacan el pan de cada día? Pues del evangelio satánico que el diablo quiso meter en Jesús. Porque todas esas tetuntas, dijo Juan, el Señor hasta de estas piedras puede levantar hijos de quién. Pero no se refería a las tetuntas esas, ¿eh? Se refería a nuestras cabezas, que como piedras somos duros de aceptar el llamado del Señor, que como piedras el mensaje del Señor revira, no entra en nosotros, no cabe en nosotros. Entonces, esas piedras, el evangelio luciferiano, el evangelio satánico dice que si usted acepta a Cristo se va a convertir en cristiano próspero. ¿Por qué? Porque las piedras va a ser tu pan como el diablo se lo dictó. Todos los cultos que pasan, mañana, mediodía y tarde, pasan la canasta. No se quede con lo que es de quién dice. Es mejor dar que perece para Mike Tyson, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Pero ellos, fíjese bien, lo hacen para que la gente no sienta que ellos como piedras están manteniendo a los pastores, a los ministros, a los reverendos mentirosos que se están comercializando el evangelio de Dios. Y ha llegado el momento, Malta, ha llegado el momento, Freddy, que ustedes alcen la voz. Alcides, Arturo, Álvaro, Manuel, Brian, hermanas que están presentes, ha llegado el momento en que ustedes tienen que decir basta ya de la explotación religiosa, basta ya de mantener parásitos religiosos que no trabajan y quieren que la gente de la iglesia los esté sustentando. Miren, por eso es que el Señor está preparando con tiempo las piedras vivas para que el evangelio no sea mancillado, para que el evangelio no sea vituperado, para que el evangelio no sea tirado por el suelo, porque dijo Jesús, no tiren las perlas al suelo, para que los perros y los puercos, dice, las rehuellan y después se las van a tirar en la cara. Así que también Cali, la misma invitación a todos. Todos tenemos el nuevo ministerio. Ver en qué medida y en qué forma le abrimos los ojos del entendimiento a la gente para que sea libre, para que ya no sea engañada y se construya el verdadero templo de Dios en la tierra. Porque ahorita no se está construyendo un templo de Dios. Ahorita cada quien está sacando lucro del nombre de Dios, del nombre de Cristo. Y como no leemos la Biblia, aunque se sientan cansados de oír lo que digo a muchos hermanos que se molestan, ¿verdad? Los están engañando en YouTube y les dicen, ya tienen la vaca roja, ya van a construir el tercer templo y hasta están pidiendo dinero. Mande su colaboración, dicen. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos puedan ver algún momento, les digo, si la vaca roja no tiene nada que ver con la construcción del templo. Salvo que sea una marca de cemento, ¿verdad? Pero la vaca roja en la Biblia no tiene ninguna vinculación con la construcción del tercer templo. ¿Por qué? Porque la vaca roja, de acuerdo al libro de Números 21, dice que es para la purificación de los que andan inmundos por muertos. ¿Veis? Se quemaba la vaca roja, la ceniza se echaba en un barril, y el barril que estaba con la ceniza de la vaca roja servía para echarle el primer día al que andaba inmundo por muerto, lo volvían a llamar al tercer día y lo llamaban al séptimo día, y ese era el proceso de purificación con la ceniza de la vaca roja. En ningún momento la Biblia dice que es para el templo. Pero surgen los inteligentes y dicen, no, es que no es la solera, no es el cemento. Con la sangre de la vaca roja, Cali, se va a purificar el templo. Como no leen Levítico 16, como son enemigos del día de expiación, o el Yom Kippur, no entienden qué es lo que el Señor les dio a sumo pontífice, ¿verdad? Para purificar el santuario, el templo y a todo el pueblo.
¿Que recuerdan ustedes que utilizó el Señor en Yom Kippur, en la expiación? 2 machos cabríos. A uno le tocaba la suerte de Jehová y al otro le tocaba la suerte de Azazel. Hermano Balta, ¿cuál suerte quisiera usted? ¿La de Abel, la de Azazel o la de Jehová? ¿Ah? ¿Cuál quisiera? ¿Cuál? La de Jehová. Freddy, ¿la de Azazel o la de Jehová? Mire, Freddy está actuando como los políticos. Cuando los políticos saben que lo que va a contestar le va a afectar, dice, sin comentario. Dice Freddy, pero lo felicito. Mire, hermano Arturo, ¿cuál suerte escogería? ¿Azazel o Jehová? No tengan miedo, que aquí estamos para aprender todo, ¿verdad? Y descubrir por qué nuestros hermanos israelitas ministros no se someten a las fiestas ordenadas por el Señor, porque son de las 7 fiestas ordenadas en Levítico. ¿Cuál escogerían? ¿Azazel o Jehová? No, sin comentarios, aprendió discípulo de Freddy. Bien, hermano Balta, no es querer ridiculizar, no es querer humillar, sino que debemos de aprender. Esta es una escuela. El Levítico 16 habla de 2 machos. Uno, fíjate bien, de la suerte de Jehová y otro de la suerte de Azazel. Nuestros hermanos ministros israelitas están construyendo un templo que las piedras como que no van a cuadrar cuando las quieran poner en el muro, porque están pasando por alto esto. Fíjense bien que el Levítico 16, ¿verdad?, nos está hablando de que la suerte de Jehová cae a todo el mundo. A todo el mundo, Elmer, a todo el mundo el Señor lo ve como un gran lagar y que las uvas ya están maduras. Fíjense, y que va a llegar el ángel del Señor montado sobre un caballo, dice, y va a aplastar las uvas ya remaduras de pecado, ¿sí? Y las va a hacer que por millas de millas, dice, la sangre de los humanos va a chispatear. Fíjese bien. Entonces, el Señor usa un macho cabrío con la suerte de Jehová. Y el que le toca la suerte de Jehová, Cali, le toca, por ejemplo, Jesús, ¿qué suerte traía? ¿La de Azazel o la de Jehová? La de Jehová. ¿Y qué le tocó? Porque nosotros, Freddy, Arturo, somos duales. Somos hombre animal y también tenemos hombre espiritual. Ahora, Freddy, ¿cuál de los dos quisiera ser? ¿El hombre animal o el hombre espiritual? Espiritual. Sí, porque el que muere es el hombre animal. Ese es el secreto del Yom Kippur, el secreto del día de expiación, y que nuestros flamantes ministros israelitas no quieren dar a conocer, y por eso ni siquiera tocan el Levítico 16. Ahí lo que está explicando es metafóricamente que nosotros somos 2 machos cabríos, hombre animal y hombre espiritual. Entonces, el que tiene que morir, hermano Arturo, es el hombre animal. Se siembra hombre animal, dice 1 Corintios 15, 40, ¿verdad? Y 45, y resucitará hombre espiritual. El primer hombre es terreno y el segundo hombre es divino. ¿Quién tiene que morir? ¿El divino o el terreno? El terreno. Imagínense cómo están construyendo el templo nuestros hermanos ministros, que están quitando los días consagrados por Dios en su año de la buena voluntad de Él. Entonces, por eso es importante que todo aquel que busca a Dios en espíritu y en verdad despierte el hábito de la lectura. Porque, Freddy, ¿sabías vos que el que lee vive menos? ¿Sabías él? Que el que lee vive menos. ¿Será cierto, Freddy?
Hermano Balta, ¿será cierto que el que lee vive menos? Sí, vive menos engañado, vive menos explotado, vive menos manipulado. Porque Vicente, ¿para dónde va? ¿Para dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Como no leen, allá lo llevan, miren. Como cordero al matadero lo llevan a todos. Y por eso nadie lee la Biblia con sus propios ojos. Todos repiten lo que los ministros les dicen, lo que los pastores les dicen, y ellos solo leen lo que les interesa. ¿Fíjense bien? Entonces es necesario que nosotros leamos, porque hasta el Maestro Jesús dijo, escudriñad, porque a vosotros parece que ni tenéis. Imagínense, o sea, que va a encontrar escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia, familiarizándonos con la voz de Dios, porque la Biblia es la voz de Dios. Y Jesús vino y dijo, si vosotros permaneciereis en esta lectura de mi palabra, llegaréis a ser, ¿qué dijo que iban a llegar a ser, hermano Antonio? Llegaréis a ser verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay falsos discípulos, ¿no? Los verdaderos discípulos son los que respetan las jotas y las tildes de la palabra de Dios. Los que no se atreven a decir, es que aunque sea israelita yo, esto no es para nosotros, esto era para aquellos, porque aquellos eran eminentemente agrícolas. Así dicen, fíjense. Por eso les aclaro, lo que está saliendo en las redes sociales, solo lo tiran a la agricultura. Y les vuelvo a recalcar, ¿qué luna había cuando Saúl quería matar a David? Era luna nueva. Cuando la luna enloquece, cuando el hombre no está preparado. Y fíjense que investigaciones científicas, hay un libro que se llama La influencia de la luna, lo pueden buscar en las librerías. ¿Y saben qué investigación han logrado estos hombres? Usted, hermano Álvaro, ¿ha oído hablar de Drácula? Usted, hermana Sonia, ¿ha oído hablar de el hombre lobo? Bueno, ¿en qué luna se ponían ellos malos? En luna llena. Fíjense que este fenómeno lo descubrieron estos hombres que investigaron. No es que existiera el hombre lobo, no es que existiera ¿qué? Drácula. No es que existieran ellos, porque son mitos. Pero esos mitos son sacados de la realidad social. Oiga, la conducta humana. En la luna llena, ¿mataron o no mataron a Jesús? ¿Qué luna era? Era luna llena. El hombre, animal, está sediento de sangre. Y por eso le gritaban, crucifícalo, porque querían ver sangre. Y los políticos de Roma sabían esto, y por eso a los cristianos los llevaban a los estadios, y la gente sedienta de sangre. Miren. La investigación sacó en conclusión que no existe Drácula, que no existe el hombre lobo, sino que la conducta humana en ese estado de la luna llena, si no estamos en sintonía con el año de la buena voluntad de Dios, nos volvemos agresivos, nos volvemos sedientos de violencia, y es cuando se dan más accidentes, dice, y más personas mueren. De acuerdo a los estudios científicos del investigador que escribió el libro La influencia de la luna en nosotros los humanos. Entonces vean ustedes que si ustedes la acoplan con la Biblia, se van a dar cuenta que cuando Jesús murió era luna llena. Y alguien dijo por ahí, pero al mediodía hubo ¿qué? Oscuridad, dice. Entonces, ¿qué fue ese fenómeno? Dice. ¿Qué fue ese fenómeno? Un eclipse. Mentiroso. Porque en luna llena, jamás de los jamases se va a dar un eclipse de sol. En luna llena jamás se va a dar un eclipse de sol. ¿No? Están opuestos. En luna llena lo que se da 100% es eclipse de luna. Porque la Tierra está en medio del Sol y la Luna, y la sombra de la Tierra tapa a la luna llena. Y por eso se le forma como un anillo de oscuridad a la luna llena. Entonces,
Cuando los que leen la Biblia no saben las leyes del universo, se atreven a jurar a pie juntilla que se oscureció de las 12 a las 3 del día 14, ¿verdad? Porque se dio un eclipse de sol. No, no se puede. El eclipse de sol se dio el 11 de julio de 1981 aquí, ¿verdad? Y era luna nueva. Los eclipses de sol se dan siempre en luna nueva, hermano Walter y hermano Freddy, para que nadie los vaya a engañar, para que ya basta que jueguen con nosotros. Antes nos jugaba la ciguanaba, antes nos jugaba el hombre lobo, pero ahora ¿quién nos juega a nosotros? Los dirigentes religiosos, los políticos juegan con nosotros, nos engañan. Y por eso es menester que este día, primero decir, nosotros sintamos un compromiso con Dios, Freddy, un compromiso con Dios. Que si hasta aquí le ha servido al pecado, que si hasta aquí le hemos servido a los vicios y a las costumbres ociosas, Pedro dice, basta ya, que hayamos hecho lo que la gente hace, que nuestro cuerpo lo ocupamos para el pecado, basta ya. Este día, primero decir que es el mes que se construye el templo para Dios, nos propongamos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma sea el templo de Dios. Y no lo vamos a hacer con bulla, porque aquí dice que no se oyó martillo. ¿Qué significa esto también? Significa que si usted, hermano, quiere cumplir el reino de Dios, no lo publique, no haga bulla. Que lo que tu mano izquierda hace, dice, que no lo sepa la derecha o viceversa. Que si van a ir a visitar a un enfermo, como aquella hermana que la van a visitar, que no hagan bulla, hermano. Porque habemos unos que por costumbre, por no estar en la escuela sabática o por no estar en el sermón de la tarde, alguien dijo, el hermano fulano está enfermo, lo vamos a ir a visitar. Y todos hacen una excursión, todos se van en caravana por no escuchar la escuela, por no escuchar el sermón. Si alguien quiere hacer el reino de Dios, como dice Santiago, ¿verdad? El verdadero evangelio, la verdadera religión es visitar a los enfermos, atender a las viudas y a los huérfanos, pero mire, que solo el Señor lo sepa. Por eso dice que no hay que hacer bulla para construir el templo. ¿De quién, hermana Betty? Las piedras ya van formadas. Las piedras del templo de Dios ya están educadas, ya están preparadas para hacer la obra, como dice Mateo, capítulo 12, 18 al 21. Miren el evangelio israelita, ¿cómo es? Mateo 12, este es el genuino evangelio israelita, para la cual (12) (18 al 21). Oiga usted lo que reza. Oiga, el verdadero evangelio del Señor. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Está hablando Dios. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá. O sea, la verdadera doctrina israelita no es la que a nosotros nos enseñaron como primeros rudimentos, hermano. Porque la primera doctrina israelita que a nosotros nos enseñaron era hacer pedazos a un católico con la Biblia, hacer pedazos a un evangélico con la Biblia, hacer pedazos a un testigo de Jehová con la Biblia. Y después nosotros, él me sacó tal texto y yo le saqué y saqué. Miren, esa era la doctrina israelita que nos habían enseñado a nosotros. A humillar, a ridiculizar, a contender. Y mire el perfil del verdadero siervo de Dios, dice, mi amado,
en quien se agrada mi alma, y pondré mi espíritu sobre él. A los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará. Cuando dice vocear, ¿qué significará, hermano? ¿Ah? Gritar, ¿no? ¿Se han fijado ustedes que los predicadores, cómo les salen las venas aquí de tanto que gritan? Y fíjense que allí, no me recuerdo si en San Marcos, que un hermano que se dedicaba, en San Pedro, Mazamate, que un hermano que gritaba y que usaba bocina, y que al vecindario no le dejaba dormir porque de tanto que gritaba el evangelio, murió de cáncer en la garganta. Y aquí por eso dice, mira, Freddy, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Oiga, no van a andar poniendo anuncios, ¿verdad? Gran campaña evangelística de la iglesia israelita, Ladera Quemada, en el Parque Central de Quesalte o de Nejao. Porque todo se hace. ¿Qué dijo ya el rey? Que cuando estaban construyendo el templo no había ningún. Para que vean lo que significa lo que muchas veces vemos como una historia llana. Dice luego, ni oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará. Significa que alguien que ya está todo débil religiosamente, que tal vez es principiante en una congregación, y viene él y con todo, no, que mira que vos estás perdiendo tu tiempo, que vos sos dominguero, que vos sos navideño, no los vamos a ir así, mira. Porque ¿quién de nosotros no fue víctima de las circunstancias, hermano? Todos, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Entonces por eso dice Pablo, considerándote a ti mismo. Mire, por eso no quebrará la caña cascada, dice. Y al pábilo que humea no apagará. Hay un hermanito que comienza en alguna otra iglesia, ¿verdad? De un solo la pechurrama, la del mito, ¿no? Si para llegar al Señor tenemos que subir una escalera, ¿o no, hermano Walter? Vio una escalera, dice. No sabemos que el primer peldaño de esa iglesia, de esa escalera, es la católica, o es la evangélica, o es la testigos de Jehová, o es la pentecostal, o es la profética. No podemos nosotros ridiculizar y humillar a nadie por la fe que profesa, porque ¿cuántos católicos no forman parte de la iglesia israelita hoy? Entonces, ¿por qué los vamos a hacer pedazos? ¿Por qué los vamos a ridiculizar? ¿Por qué los vamos a humillar? ¿Por qué los vamos a menospreciar? Si nosotros, muchos de nosotros, como su servidor, viene de ahí. Y por eso siempre le he dicho, el que pueda leer la obra Juan Salvador Gallota, lea. Es delgadita, delgadita. Pero ahí el escritor está plasmando el evangelio en una forma práctica, resumido por supuesto, ¿verdad? No habla de texto, sino habla de conducta. Para que veamos, dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. ¿O acaso la gente? Mire, a mí me da pena porque la gente tiene que venir desde lugares lejos, hermano, porque tienen sed o no tienen sed. Oigan, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano Daniel, Álvaro, Elmer? Ver cómo en una forma discreta hacemos uso del mandamiento de Jesús, vayan de 2 en 2, ¿verdad? Por todo el mundo. Y evangelicen a los gentiles. Aquí dicen, que van a evangelizar a los gentiles. Mire, o sea, prácticamente construir el templo de Dios implica compromiso, honestidad, responsabilidad y ser discretos. Porque ese es el perfil que acabamos de ver. Porque, mire, hermano Daniel, lo voy a leer una vez más para que vean de dónde sacamos esta explicación. Primera de Reyes 6:7, mire lo que dice. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de manera que cuando se edificaba, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ningún otro instrumento de hierro. Oiga,
O sea, para preparar el templo de Dios, tenemos que ser discretos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser, como dijéramos, cumplidores de aquello que nosotros en el bautismo juramos cumplir, ¿verdad? Y ahora es el llamado en el mes de Sil, donde se está poniendo la primera piedra de ese templo, y esa piedra dice Efesios capítulo 2, ¿cuál piedra es? Vamos a ver la primera piedra. Efesios capítulo 2, cada uno de nosotros tenemos que tener esta piedra, pero no como dicen por ahí, la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? Es un mito, ¿verdad? Es un engaño. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de ¿quiénes, hermanos? Del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Le quiere decir? Mira, porque el mundo evangélico solo regala el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquí le está diciendo que para que ese fundamento sea veraz y el Dios que conozcamos sea veraz, dice, miren, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre esa piedra tenemos que pararnos sobre nuestros pies, como le dijo Dios a Ezequiel: ponte sobre tus pies. Ya no andes creyendo en mitos, ya no andes creyendo en mentiras, en fantasías. La realidad es que si vos no cambias, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué creen que le dijo este Señor a Ezequiel? Porque no quería ir a la iglesia de San Jacinto, porque ahí solo hay rostros fieros, corazones empedernidos, alacranes, espinas. Por eso no quería ir. Y el Señor lo mandó allá para edificar el verdadero templo. Agar también ya no quería estar en San Jacinto, se fue huyendo de los problemas. ¿Y qué le dijo el Señor a Agar cuando estaba embarazada? Vuélvete, que los martillazos te den forma. Entender que el problema que está en la congregación no es obstáculo, sino que es oportunidad para que formes tolerancia, para que formes paciencia, para que formes humildad. Mire, cuando una persona se convierte en piedra viva, se deja formar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, Jeremías 29, 23, que dijo Elmer, ¿qué es la palabra de Dios? Dijo de Jeremías 29, 23, martillo. Entonces dejémonos dar forma por el Señor y vamos a poder caber en el templo del Señor como piedra fina, sin hacer bulla, ¿sí? Sin hacer escándalo. Dice, la principal piedra, dice, apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ahora bien, en nuestras manos está el seguir edificando. Ya en el segundo mes se pone la piedra. Ahora va a depender de nosotros qué es lo que edificamos sobre esa piedra. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 de Corintios. Tres, 10. Vamos a leer desde el 9 para que nuestro hermano que nos honra con su presencia, nuestro hermano Freddy, vea qué es lo que somos nosotros. 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oiga, el templo que se tiene que construir.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, lo que sacan la foto, la primera piedra, ¿verdad? Que toman fotos, todo. Puse el fundamento, pero Pablo no era como los políticos, ¿verdad? Que la pala la tienen vacía y nada ponen. No, Pablo realmente se entregó a hacer esta obra y dice, puse el fundamento, ahora otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy, este día, el segundo mes nos está recordando que tenemos la obligación de levantar un templo, pero ¿cómo? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí nos está diciendo, hermano Walter, hermana Natalie, Magali, miren, nos está diciendo que somos libres como queramos edificar. Somos libres si queremos andar calle en el camino ancho, haciendo y deshaciendo, somos libres. Pero en nuestra fe, que sabemos que hay un sábado que respetar, que sabemos que hay una luna nueva que respetar, nuestra fe se convierte en hojarasca. Porque creemos en Dios, pero cuando nos dejamos ir arrastrados por el pecado, la fe que tenemos se quemó, ¿o no? Se quemó. O como se dice popularmente, solo somos llamaradas, que así se quema, miren, en un santiamén. Entonces por eso Pablo nos está recordando la clase de edificación que nosotros podemos llegar a elaborar. Estamos hablando de la hojarasca. La hojarasca es como aquellos que dicen, yo nací católico y en la fe que mis papás me enseñaron, ahí iba a morir, pero ni siquiera va a misa. Entonces, esta es la fe de hojarasca, que nosotros reconocemos una identificación religiosa, pero nunca vamos ni siquiera al templo a ir misa de la mañana o misa de la tarde, o el sermón de la mañana o el sermón, no vamos. Entonces, esto se llama fe, ¿de qué dijimos? De hojarasca. Viene luego y dice, hojarasca. O sea, hoy vamos al revés, hermano. Fíjense que al revés, porque el orden que nos dio el Señor fue el siguiente. El orden que nos dio el Señor. El orden que nos dio el Señor fue el siguiente. Comenzó con la hojarasca, ¿no? Pablo, ¿verdad? No comenzó con la hojarasca. ¿Con qué comenzó? Mire, el espíritu ya me está transformando. Comienza con el oro, sigue con la plata, luego con piedras preciosas, luego con madera, luego con heno, luego con hojarasca, ¿no? De estas 6 clases de fe que en las comunidades tenemos, estas 3 son perecederas, se queman. Estas 3 califican en los que se pierden con los afanes de la vida. Miren, estas 3. Este que era el creyente y no creyente, ¿verdad? Creyente y no creyente. ¿Qué significa este? Yo escuché a una persona, hermana Julita, que dijo en la mañana que llega tempranito a evangelizar a ese cantón, ¿verdad? Y él iba a trabajar y dice, primeramente Dios y con el poder del diablo. Esta es la hojarasca, ¿no? ¿Sí? Creyente y no creyente. El heno
es aquel que de vez en cuando y de cuando en vez visita una iglesia, una congregación, pero que también es fácil de quemarse. El de madera es aquel hasta se ha bautizado y hasta predica un ministerio, pero no soporta la prueba de fuego, una mala mirada, una crítica, o sea, una indirecta, no estamos hablando de directa, ¿verdad? No la soporta. Cuando ya nuestro hermano Antonio nos decía que David, para superar el fuego, dice, yo era como un sordo, no que fuera sordo. Eso no se repetía en su mente a palabras necias. Se hacía el sordo practicando el evangelio, ¿no? Y mi boca no se abría y era como, ¿qué decíamos? Como un mudo. Entonces él se repetía en boca cerrada, no la tenía cerradita, o machete, estate en tu baño. Mire, tratando la manera de operacionalizar la teoría de la Biblia para no quemarse, porque estos tres niveles de fe se queman. Ahora, ya la piedra preciosa como el esmeralda, como el zafiro, esas dice que están descritas en el Apocalipsis 20, que son parte del templo futuro. Y si alguno de nosotros somos piedras preciosas, el nombre de Freddy va a estar allá, el nombre de Balta va a estar allá, el nombre de Arturo, de Alcides. Eso es lo que todos deseamos, que el nombre de nosotros no se queme, sino que permanezca como un testimonio que antes de que el Señor Jesús venga, tenemos que dejarnos dar forma por la palabra que es el martillo, ¿no? Y como piedras vivas seamos edificados ese templo del Señor, no quemarnos. Porque imagínense que Ananías y Zafira estaban en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué los quemó a ellos? ¿Qué quemó a Ananías y Zafira? La avaricia y la codicia. Oigan, miren, no solamente es que no leemos el evangelio, sino que las actitudes de nosotros nos queman. Y como las actitudes de nosotros nos queman, Jesús dijo, por sus frutos, los frutos de nosotros son las actitudes. Y así como nosotros procedemos, así nos califica el Señor. Hermano, ¿va? Dios premia el esfuerzo que hacen. Porque por el amor que se siente a la obra, digo Freddy, no, si yo sentí cerca. Por el amor que se siente, no se siente la distancia, no se siente el tiempo. Y por eso, para edificar el templo del Señor, necesitamos armarnos de valor, armarnos de coraje y ser resistentes, permanentes y persistentes, ¿sí? Tener esas características y dejarnos que Dios nos dé forma para que, esto sí, sin hacer bullas, ¿verdad? Sino que allá dice, y construían el templo con piedra, pero no se oía ningún sonido. La iglesia no hace campañas en los parques. La iglesia no sale a la calle. La iglesia va a ir a los urdes de dos en dos, ¿verdad? A buscar a Freddy y a Balta, en secreto, ¿verdad? No hagan bulla, cumplamos el ministerio y se van a dar cuenta que ni el tiempo se siente. Porque lastimosamente habemos comunidades religiosas que los obreros somos de buró, somos burócratas, somos de escritorio, no queremos salir. Aunque el Señor está dando la orden, vaya para todo el mundo, ahí estamos sentaditos. Y hasta me regañan porque salgo, no quieren que salga y me quieren tener hasta clavos, me quieren poner en el asiento para que quede clavado ahí, ¿verdad? No, hermano, si el trabajo de nosotros, mire, es divulgar este consejo para que nuestro hermano Marty y nuestro hermano Freddy se vayan satisfechos, que han encontrado una comunidad donde no se admiten ministros ni pastores explotadores del nombre de Jesús. Lo que el Señor le pide a Balta y a Freddy, todo es el corazón. No les pide dinero, si Dios no necesita nada, es el dueño de la plata, el dueño del oro, lo que quiere. Tampoco, fíjense que al final Jesús predicaba debajo de un sicómoro.
Jesús predicaba en un potrero, el que le dicen sermón del monte, no, era potrero, porque había grama, donde todos se recostaron. Mire, allá en conclusiones dijo Jesús, ni en este monte ni en Jerusalén, sino donde estén los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, necesario que lo adoren, porque esos son los que busca Dios. Al final, dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, porque lo que busca es el corazón de todos nosotros, que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Vengamos en palabras de oración.